Bendecidos debería ser, ¿verdad? Siempre somos bendecidos. Bienvenidos a este nuestro último día para cerrar con broche de oro, con la mejor actitud. Estamos llenos de Dios, llenos de su Espíritu, para poder hoy el Señor ponga un brochazo así bien bonito en nuestra mente y en nuestro corazón, con todas las palabras, las enseñanzas y la doctrina que hoy nuestros expositores dibujarán en el nombre de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. A nosotros nos toca hacerlo obra con la gracia de Dios. No estamos solos en la tarea de evangelización. Nunca un pastoralista está solo, nunca, porque Dios es el que patrocina nuestras acciones. Dejemos entonces que Dios obre en nosotros. Muy bien, bienvenidos entonces a esta quinta conferencia, ¿verdad? La quinta conferencia, y quisiera empezar con un pensamiento del Papa Francisco. Poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. El tema de esta quinta conferencia magistral tiene como tema una escuela católica en pastoral. ¿Quién la va a dirigir? Y me complace en presentarlo, el padre Marcelo Farfán Pacheco, sacerdote salesiano, exconsejero general para las universidades salesianas del mundo, exprovincial de los salesianos. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en Psicología Educativa. Tiene una maestría en Docencia con mención en Cultura Religiosa, una maestría en Diseño Curricular y un doctorado en Teología. Puedo decir además a título personal que era el rector de la Universidad Salesiana cuando yo hice mi carrera allí. Así que también pongo eso en el currículum del padre. Entonces, le damos la más cordial bienvenida al padre Marcelo Farfán Pacheco. Un aplauso o dos o tres o muchos aplausos para él, que sube a este podium donde el Espíritu Santo, quien se sube aquí, lo ilumina, ¿verdad? Lo ilumina. Bienvenido, Padre, este hermoso auditorio ungido por el Espíritu Santo, todo dispuesto para usted, Padre, y nosotros aquí para escucharlo y aprender. Bienvenido. Bien, pues en primer lugar un saludo muy afectuoso a todos los que hacen parte de esta asamblea, de este encuentro. Quiero agradecer a Rómulo López por la invitación, porque nos obliga a pensar, nos obliga a reflexionar sobre este tema, y creo que es importante que en nuestra práctica educativa no solamente hagamos muchas actividades, sino que también tengamos el espacio para pensar. Cuando Rómulo me pidió esta ponencia, esta conferencia, yo le decía, mira, búscate a otro, porque yo no vengo del mundo de la educación media, no vengo de la escuela, vengo más del mundo universitario. Y esa es mi experiencia. Y me dijo, no, es interesante ver desde esa experiencia qué se está pensando. Entonces he querido plantear, decir, como se señala, mi lugar de enunciación es desde mi experiencia salesiana y desde mi experiencia universitaria, que quiero ver también o quiero leer la realidad de la pastoral en la escuela. Bueno, podemos poner las diapositivas. Bien, este concepto, escuela en pastoral, viene a ser una síntesis de lo que quiere ser la escuela católica.
no estamos hablando ya de la pastoral de la escuela, sino de una escuela en pastoral. Este es podríamos decir, el cambio paradigmático. No sé si vaya a decir cosas nuevas. Tal vez lo interesante es que pueda hacer una síntesis o un enfoque novedoso, eso espero. Bien. Yo he querido seguir un poco el método pastoral propio nuestro de la Iglesia de América Latina, que el Papa Francisco lo ha renovado, lo ha repensado y lo ha planteado para toda la Iglesia, es decir, ver, juzgar y actuar. Entonces, una primera parte, estas claves de comprensión, quisiera enfocar el desfase de la pastoral escolar, los desfases. Es decir, presentar un poco algunas situaciones, una realidad que está ahí presente, una primera cosa. Un segundo elemento, plantearnos hacia dónde la Iglesia nos está invitando. ¿Cuál es el horizonte de comprensión de la pastoral en la escuela y en el mundo universitario también? ¿Qué es la pastoral de la cultura? En la escuela hacemos una pastoral de la cultura. Ese es el horizonte de la escuela católica. Entonces, ver la realidad, juzgarla a la luz de lo que la Iglesia nos plantea, y luego la parte que más voy a abundar es del departamento de pastoral a una escuela en pastoral. Es un poco un modo de decir las cosas, ¿no? De pensar departamentos de pastoral a escuelas en clave de pastoral. Si pensamos una escuela en clave de pastoral, aquí deberían estar no solo los equipos de pastoral, deberían estar los rectores. Porque si es, todos los rectores, digamos, porque si es una escuela en pastoral, el principal responsable son los principales responsables de la escuela. Bueno, esto es un poco lo que en esta mañana quisiera presentar. Vamos, tengo una horita, si terminamos antes mejor, si veo que se empiezan a dormir, lo terminamos antes porque sé que se han quedado hasta noche festejando. Vamos a ver. No sé si se lee. Bueno, primera cosa, partiendo de una realidad que puede estar presente en nuestras obras, el desfase de la pastoral escolar. Le sintetizaría diciendo que es una pastoral extraña a la institución escolar, Veamos qué es lo que se puede estar dando, varias realidades en nuestra pastoral escolar. Una primera cosa, estos desfases, una pastoral marginal, la pastoral entendida como al margen de la institución, como un apéndice, como un elemento que debe estar ahí, pero que no toca a la institución. Una pastoral poco atractiva, atrae poco a los mismos docentes, a los mismos estudiantes, poco atractiva. Puede darse esa realidad. Una pastoral sin impacto cultural en las personas y en la institución, sin impacto cultural, porque si la escuela es una pastoral de la cultura y la escuela no está incidiendo en los cambios en los sistemas de valores, en las mentalidades, es una pastoral que no incide en la cultura de las personas y tampoco en la cultura institucional. Es decir, realmente los valores que maneja una institución están siendo diversos de los valores proclamados en la pastoral. Segundo, y esto es un elemento que se ha trabajado muchísimo, veo que en las conferencias de estos días se ha abordado. Otro desfase de la pastoral es el dualismo entre pastoral y currículo. El currículo muchas veces lo señala el Ministerio de Educación y nosotros por otro lado queremos hacer pastoral. Este divorcio entre pastoral y currículo hace que la escuela no esté en clave pastoral. Otro dualismo entre pastoral y modelo educativo. Aquí tal vez se ha trabajado un poco más, ¿no? El modelo educativo, es decir, son las opciones institucionales, teóricas, pedagógicas, metodológicas que establecemos para señalar un modo de educar. Eso a veces está separado, parece ser, es un tema más
pedagógico científico y lo pastoral otra cosa. Otro dualismo entre la pastoral y la gestión educativa. La gestión educativa, los modos, las estructuras de gobierno, los modos de toma de decisiones de las instituciones, las mismas estructuras de gobierno, muchas veces no están pensadas desde las opciones pastorales. Entonces tenemos ahí divorcios. Bueno, otro desfase, una pastoral aislada de la formación del personal, de los profesores, personal administrativo y de los estudiantes. Parece que la propuesta formativa, importante, no está atravesada por las opciones pastorales. Una cosa es la formación, parece que la formación profesional, actualización docente es una cosa y otra cosa fuera la pastoral. Son como dos discursos diversos. A veces da la impresión que es primero el colegio, después la pastoral. Bueno, otro elemento que es también complicado es la reducción de la pastoral a un servicio religioso. O a actividades religiosas. Confundir pastoral con actividades religiosas. Entonces, es una contradicción que un colegio católico tenga una capellanía, está bien, una capellanía. No puede ser una capellanía la pastoral. La pastoral no es una capellanía, porque si no, no es una escuela en pastoral, en esa clave, si es una capellanía, si es un servicio religioso que prestamos. Hoy día ustedes ven que muchos colegios privados, en sus colegios privados, como una oferta atractiva, ofrecen preparación a la primera comunión, preparación a la confirmación, e invitan a sacerdotes, a religiosas, a laicos a que preparen. Pero esa escuela privada que ofrece ese servicio no está pensada en clave pastoral, no le toca a la institución, y ese puede ser un riesgo nuestro también, que prestamos servicios religiosos, somos una capellanía, pero no más. Bueno, luego, la devaluación implícita de la pastoral, creo que esto se ha ido superando, la devaluación implícita, ¿qué quiere decir? Que si en el discurso decimos que la pastoral es importante, las tomas de decisiones prácticas señalan lo contrario. Tengo un profesor que no sé qué hacer con no le va bien en esta materia, a la pastoral. No, a la pastoral. Aquí hay uno que es más o menos buena gente, voluntarioso, está bien, a la pastoral. ¿Qué quiere decir? Pero si yo tengo que pensar un profesor de matemáticas, sí que lo pienso 3 veces. Y digo, veo si tiene competencia profesional, si tiene experiencia. No la juego así nomás. Entonces, esa es una devaluación implícita. Veremos más adelante. Vamos a ver los presupuestos para la pastoral. En algunos lados todavía los pobres de pastoral tienen que vender empanadas para financiar las actividades. O sea, ¿qué quiere decir? Declaramos que la pastoral es importante, pero en el momento de definir presupuestos no se refleja esa prioridad. ¿Qué quiere decir? Devaluación implícita en la pastoral. ¿Quiénes son los profesores? Eso creo que se ha trabajado bastante, que están dando clases de religión, que es un poco parte también de la pastoral. Veamos esos perfiles. Si en una institución escolar, para el profesor de religión, ponemos más o menos uno que tiene buena voluntad, que ha hecho la catequesis, ya, adentro, estamos devaluando implícitamente la pastoral. Esto es un problema, ¿no? Bien, siguiente, pastoral de actividades y no de procesos. Lo más grave que yo he podido encontrar es que los grupos, los equipos de pastoral ya saben lo que tienen que hacer. Eso es lo más grave. Ya saben lo que tienen que hacer. Preparar la novena de Navidad, preparar la fiesta del Santo, tienen que preparar la misa de cuando toca, ya saben. Y como ya saben que tienen que hacer, son actividades que se hacen. Son especialistas en actividades, en organizar eventos religiosos, pero no en desatar procesos de evangelización. Es diferente. Este es un gravísimo problema. Entonces son equipos que no reflexionan porque ya saben lo que tienen que hacer, no hay nada que estar pensando. Y en algunos lados me he encontrado con equipos que presentan el mismo video bajado del YouTube desde hace años, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Pastoral de actividades y no de procesos, ¿no? Luego, pastoral de individuos y no de equipos. Este es otro elemento fundamental. Pastoral de individuos, centrado en una persona, no en equipos que reflexionan, que evalúan, que proponen. Entonces, este es otro elemento de un desfase de la pastoral. Pastoral no asumida por la entera comunidad educativa, otro problema de un desfase. Pareciera que la pastoral es un problema del departamento de pastoral y no un tema de la comunidad educativa. Este paso del departamento a que el sujeto de la pastoral sea la entera comunidad es otro de los desfases que encontramos. Y finalmente, como ya decía, pastoral que no se refleje en los presupuestos. Por lo tanto, extraña a la institución. Es un apéndice ahí, hay que se justifica. ¿Está bien? Esto es una primera cosa. Pastoral extraña a la institución escolar. Lo segundo, en este desfase de la pastoral, es una pastoral extraña a la realidad de los estudiantes. Segundo problemática, extraña a la realidad de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, una pastoral que no toca el mundo cultural de los jóvenes de hoy. No toca el mundo cultural. No está en la sintonía del lenguaje. Vi que aquí había una conferencia sobre lenguajes de los jóvenes. Entonces no entramos en sintonía. Somos dos mundos absolutamente diversos, ¿no? No tocamos los esquemas de valores de los jóvenes. No tocamos su mundo de conflictos. No tocamos sus posibilidades. Entonces una pastoral extraña, es un discurso religioso absolutamente extraño a su mundo cultural. Eso, evidentemente, si no toca el mundo cultural de los jóvenes, no transformamos nada. Segundo, la escasa incidencia formativa en la vida, valores y opciones de los jóvenes de colegios católicos, ¿no? En la vida, en los valores y en las opciones. Yo aquí pongo un ejemplo, la FIUC, la Federación Internacional de Universidades Católicas, en el año por ahí 14-15, hizo un estudio a nivel mundial para evaluar cuál era la incidencia de la formación en las universidades católicas del mundo. Se hizo un estudio en los 5 continentes. ¡Oh, sorpresa! La incidencia era mínima, mínima en las opciones éticas, políticas, religiosas de los jóvenes universitarios salidos de las universidades católicas. La formación, la incidencia en su formación era mínima. Se tuvo que reconocer que estamos fracasando, que tenemos que replantearnos las cosas. Entonces, no entra en su mundo. Tercera cosa, una pastoral sin protagonismo o con escasa participación de los jóvenes. Los jóvenes son más objetos que sujetos de la pastoral. Este es un tema fundamental. Si la iglesia ha venido reflexionando que los jóvenes deben ser los evangelizadores de los jóvenes, y en la pastoral nuestra el concepto es que son objetos, son destinatarios de una pastoral, entonces si no son sujetos, evidentemente no lo asumen, ¿no? Esta es una tercera cosa extraña. Y la última, pastoral que no logra implicar a los padres. Este es un enorme desafío. Los padres delegan la educación al colegio y delegan también la educación en la fe a los que les interesa. Lo delegan, no se implican. Y como no se implican, la cuestión pastoral es un asunto de los curas y de las monjas, que ellos lo hagan. Es un gran desafío. No solamente que es un desafío de la pastoral, es un desafío de la institución escolar. Conversábamos antes con Rómulo, el gran problema, siempre estamos amenazados, la educación fiscomisional, por políticas y acciones del Estado, siempre estamos amenazados. ¿Quiénes deberían defender la opción de una educación confesional, digamos así? ¿Quiénes? Nosotros. ¿O los padres? Serían los padres los que tienen que defender una educación, pero eso no lo hemos logrado, ¿no? Parece que defendemos nuestras instituciones y no una posibilidad de educación. Bueno, estos serían los dos elementos que aquí señalamos, ¿no? Bueno, ese es un poco, he puesto elementos del desfase de la pastoral. Extraña a la institución, extraña a los jóvenes. Segundo, ahí terminamos del ver, el diagnóstico, digamos así. Aquí nos planteamos cuál es el horizonte que la iglesia plantea
a la hora de pensar una pastoral en la escuela o en general en la educación. La síntesis que dice la Iglesia es que tiene que ser una pastoral de la cultura, pastoral de la cultura. Esto dice mucho. Es decir, una pastoral que toque los valores, las opciones personales, las mentalidades, ¿no? Las prácticas. Esto es fundamental. Esto es cuando se dice pastoral de la cultura. La escuela es una mediación para una pastoral de la cultura. Aquí pongo algunos elementos. Aquí se plantea que la escuela apunta a una relación fe-cultura. Eso es fundamental, ¿no? Sitúa los valores evangélicos en el corazón de la escuela católica. Este es el gran desafío al que queremos llegar. Los valores evangélicos en el corazón de la escuela católica. Aquí pongo 4 elementos que nos hacen pensar, que nos plantea la Iglesia. El primero es que la escuela debería ayudar a la maduración en la fe que incide en la persona de los jóvenes y en su cultura. Este es el mayor desafío de la pastoral escolar, ¿no? Maduración en la fe. Que la escuela sea un proceso en donde los jóvenes crecen en su fe. El crecimiento en la fe supone crecimiento humano, crecimiento integral. Eso es. Que el paso por la escuela sea la posibilidad de transformar la vida. Esto es. Segundo, que la escuela debe tomar en serio el contexto en el cual está presente, que no es una isla, que entre en diálogo con el contexto. Si queremos tocar la cultura de los jóvenes, tenemos que entrar en diálogo con el contexto local, con el contexto cultural nacional, con el contexto mundial que estamos viviendo, con los grandes desafíos. Es decir, una pastoral que entre en diálogo con ese contexto, que sabemos cuáles son los desafíos que tienen los jóvenes cuando salen de la puerta del colegio, de ese mundo. Ese mundo tiene que estar presente en nosotros, en nuestro discurso. Y en esa medida es una pastoral de la cultura desde la escuela. Tercero, que la escuela católica debe ser ante todo una propuesta formativa, inspirada en los valores del Evangelio. Propuesta formativa. Quiere decir que lleva a los jóvenes en un itinerario y que ese itinerario debe estar definido. Esta es un poco la idea. Y cuarto, que la pastoral escolar ante todo es animar un proyecto antropológico. Esto es la pastoral escolar. Es decir, tenemos una visión de la persona. Sabemos qué tipo de persona queremos formar. La escuela es un proyecto cultural en la medida en que es un proyecto antropológico. Eso es la escuela, ¿no? Estos son los grandes elementos entonces que la Iglesia nos plantea. El horizonte de la pastoral es una pastoral de la cultura. Muy bien. ¿Siguen despiertos? Bueno. Tercero, hemos visto un poco el diagnóstico, el ver, el juzgar hacia dónde queremos ir. Tercero, aquí me voy a detener mucho más, es del departamento de pastoral a una escuela en pastoral. Es un modo de decirlo, ¿no? Del departamento a una escuela en pastoral. Este es el paso que deberíamos dar, ¿no? Entonces, esto quiere decir, aquí he puesto una frase que lo utilizamos mucho, que viene de la Ex Corde Ecclesiae, que es el documento de referencia del mundo universitario católico, pero que calza perfectamente para la educación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? La pastoral es un eje transversal, que abarca la totalidad de la institución escolar, la totalidad, no una parte, no un departamento, abarca la totalidad de la institución. Segundo, abarca el conjunto de las actividades. Nada que se haga o que se deje de hacer en una institución escolar es pastoralmente neutro. Nada es pastoralmente neutro. Una norma de disciplina que pongamos, tiene un contenido pastoral. Una decisión sobre las pensiones, eso es una decisión pastoral. Es pastoral. Una decisión sobre quién entra, cómo es el sistema de admisión en mi escuela, eso tiene un contenido pastoral. Si yo digo que en mi escuela entran solamente los que tienen pedigrí, y después digo que somos inspirados en el Evangelio, ¿eso qué es? Una tremenda contradicción.
por más que tengas departamento de pastoral, esa decisión de admisiones es antievangélica. Entonces, la pastoral tiene que ver con el conjunto de actividades que hacemos. Y tercero, tiene que ver con las personas que lo componen. Por eso es transversal, con las personas. Es decir, es la comunidad educativa que ha asumido los grandes valores de la institución, ¿o son algunos? ¿O son algunos? Bien, entonces en este sentido, cuando hablamos de una escuela en clave pastoral, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver algunos elementos. El primero, fundamental, creo que esto se ha venido trabajando. La pastoral tiene más que ver con el proyecto institucional, con la identidad institucional, que con un departamento. ¿Cuál es el principal documento pastoral de una institución escolar? ¿Cuál es? ¿El proyecto pastoral del departamento? El proyecto institucional, el PI le llaman, ¿no? El proyecto educativo institucional. Ese es el principal documento de pastoral, ese. Porque ahí está definido lo fundamental de una escuela. Entonces, lo primero, esto significa del departamento a una escuela en pastoral. Segundo, una pastoral escolar requiere una visión integral, todos los elementos, y articulada, coordinada, articulada. ¿Entre qué? Entre el modelo educativo y la pastoral. El modelo educativo es una opción pastoral. Entre currículo y pastoral, aquí se ha trabajado mucho, se ha reflexionado mucho, no sé hasta dónde se ha llegado. Entre modelo de gestión y pastoral, aquí se ha trabajado menos. Los modelos de gestión todavía tienen que ser pensados desde las claves pastorales, desde las opciones evangelizadoras fundamentales. Entre estructura de gobierno y pastoral, y fundamentales las estructuras de gobierno, y los estilos de gobierno. Los estilos de gobierno. Si hay estilos de gobierno autoritarios, verticales, esos no son evangélicos. Si hay estructuras de gobierno en donde las decisiones las toma uno, dos, ahí hay patrones, ahí no hay hermanos. Las estructuras de gobierno y los estilos de gobierno reflejan opciones pastorales. Si no, ¿de qué hablamos? Entonces son instituciones incoherentes que proclaman unos principios y que en la práctica de gobierno, en los modelos de gestión, se hace todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a evangelizar? ¿No? Muy bien. Tercero, una escuela en pastoral supone garantizar una formación cristiana. ¿Cómo garantizamos la formación cristiana? Esto no se juega solo en las clases de religión. No, más bien, a veces las clases de religión lo que hacen es todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Para asegurar una formación cristiana supone un proyecto institucional, una comunidad educativa, un modelo educativo, un proyecto pedagógico curricular y unas opciones pedagógico-político-sociales claras, inspiradas en el Evangelio. Si hacemos todo esto, estamos hablando de una escuela en pastoral. Vuelvo a repetir, proyecto institucional, comunidad educativa, modelo educativo, proyecto pedagógico curricular y opciones pedagógico-político-sociales. Tenemos que definirlas, nuestras opciones. Vengo del trabajo más en la Universidad Salesiana. A raíz de los últimos diálogos, gobierno, movimientos indígenas, un grupo de académicos de nuestra universidad estuvieron trabajando en la mediación y garantizando estos diálogos desde una perspectiva académica. Bueno, luego de toda esta experiencia, como universidad nos estamos replanteando algunos elementos formativos que precisamente tienen que ver con opciones opciones pedagógico-políticos, éticas y sociales. Por ejemplo, un elemento que hemos notado es un profundo racismo en nuestras prácticas cotidianas, dentro de la propia universidad, racismo y discriminación, en el lenguaje, en las decisiones, en los comportamientos. Nos estamos planteando cómo repensar la educación desde las claves interculturales. Esa es una opción pastoral. No puede ser ciertas afirmaciones, ciertos discursos,
tremendamente racistas. Eso no es evangelio. Entonces, estamos reflexionando para ver cómo planteamos esto que en las universidades se llama la interculturalización de la universidad, ¿no? La interculturalización, que es una clave para conseguir comunidades mucho más coherentes, articuladas. Bueno, eso supone, ¿no?, opciones. Bueno, listo. En definitiva, la escuela católica contribuye a que la fe se transforme en vida. Bueno, parece gran, digamos, esa aspiración grande. Yo quisiera plantear en este 3.1 una escuela en pastoral. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para una escuela en pastoral? Ya lo hemos señalado, lo sintetizo aquí. ¿Qué elementos son claves para decir esta es una escuela en pastoral? No una escuela que hace pastoral, que tiene pastoral, que tiene un departamento de pastoral. No, no es solamente eso. El departamento de pastoral tiene que alentar todo esto. ¿Cuáles son las claves? Primero, es la definición de un modelo educativo curricular evangelizador. Modelo educativo curricular evangelizador. Creo que sobre esto se ha discutido, se ha reflexionado bastante. Habría que ver de eso en la práctica qué se está haciendo. Pero esto es fundamental. Evidentemente, el modelo educativo, como decíamos al inicio, son las grandes opciones teóricas, antropológicas, metodológicas que nosotros definimos en una institución. Es ¿cómo educamos en mi institución? ¿Cómo educamos? ¿Qué entendemos por educación? Es el modelo educativo. ¿Qué opciones tomamos? Y de ese modelo educativo obviamente va a inspirar también el modelo curricular. Tenemos que entender, sabemos que cuando hablamos de currículo no estamos hablando solo del plan de estudios. No, no es solo el plan de estudios. El modelo curricular fundamentalmente son las opciones formativas que tomamos, opciones formativas. Ese es un modelo curricular. El modelo curricular es más una opción política que opciones técnicas, ¿no? Entonces, ese modelo educativo y curricular es el que asegura la línea evangelizadora de una institución. Segundo, fundamental, una comunidad que sea educativa y que sea pastoral. Una comunidad. La comunidad elabora el proyecto, el modelo. El modelo y el proyecto construyen comunidad. Esto es un círculo, ¿no?, que no puede estar separado. Entonces, una comunidad educativa. La comunidad, sabemos, estudiantes, docentes, padres de familia, administrativos, todos los que conforman, este es el sujeto, es una comunidad. Pero si decimos que es una comunidad que educa y que evangeliza, es comunidad que educa y evangeliza. No hay nadie por fuera de esta opción. A veces por problemas económicos y cosas nosotros tenemos que soportar personas que no van de acuerdo con el proyecto institucional, que van a contrapelo de las opciones institucionales. Eso es una contradicción que hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Entonces es una comunidad que educa y que evangeliza, ¿no? Tercero, esta comunidad con un claro proyecto institucional. El proyecto institucional debe contextualizar la propuesta formativa evangelizadora, contextualizar. En este contexto, ¿cómo educamos? Porque el proyecto, sabemos, no es una simple repetición de elementos que ya sabemos que tenemos que hacer, no, contextualiza, pone en diálogo con el contexto. Otro elemento para poner una escuela en clave pastoral, la centralidad de las estudiantes y su protagonismo. Otro elemento clave para una escuela en pastoral. Si la centralidad de la escuela es la persona del estudiante, en torno de quien gira todas las grandes opciones, también tenemos que ver cómo aseguramos el protagonismo de los estudiantes. Eso daría un vuelco, diríamos, metodológico fundamental a una institución. Y finalmente, un equipo que asegure animación y acompañamiento. Ahí hablamos de los departamentos de pastoral. Los departamentos de pastoral son estos equipos que aseguran que todo esto se vaya dando, ¿no? Que aseguran animación. ¿Qué quiere decir la animación? Asegurar un espíritu, asegurar la vida del evangelio en una institución y que acompañan. Esto es fundamentalmente la tarea de los departamentos de pastoral, ¿no? Un equipo que acompaña, un equipo hablamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía?
10. Entonces no les doy receso. Vamos a ver. Y ya. Dimensiones de una escuela en pastoral. Quisiera señalar este segundo elemento. Lo primero hemos planteado cuáles son, diríamos, los componentes de una escuela en pastoral. Acá, las dimensiones. ¿Cuáles son estos elementos esenciales que deben estar presentes en un proyecto institucional, ¿no? Las dimensiones no son ámbitos, no son departamentos, sino que estas dimensiones nos aseguran la integralidad de una propuesta de una escuela en pastoral, ¿no? ¿Cuáles son? A mi modo de ver, ¿no? También de aquí viene desde mi experiencia también salesiana. Todo proyecto de escuela, para que sea una escuela en pastoral, debe orientar a los jóvenes a Cristo, orientar a los jóvenes a Cristo. Por eso es un proyecto evangelizador. Segundo, debe apuntar a desarrollar sus recursos humanos y por eso debe ser educativo y cultural, desarrolla sus recursos humanos. Tercero, debe favorecer la comunión y por eso es un proyecto eclesial. Miren cómo vamos coincidiendo también con los grandes objetivos de la educación a nivel mundial. Y cuarto, debe contribuir a asumir un proyecto de vida para la transformación del mundo según el proyecto de Dios y por eso debe ser vocacional. Entonces, todo proyecto institucional que define una escuela en pastoral es evangelizador, es cultural, es eclesial, comunional y es vocacional. Esto es. Muy bien, una palabrita sobre cada una de estas dimensiones. La escuela como itinerario de educación en la fe. Miren, la escuela, la totalidad de la escuela se convierte en itinerario de educación en la fe. ¿Esto qué supone? Supone plantear un proceso gradual, diversificado. Es necesario conocer a nuestros jóvenes y ver en qué punto de un camino de fe se encuentran y no hacer propuestas masificantes. Entonces, gradual y diversificado. Apropiado a la pluralidad de las situaciones de los estudiantes. Esto resulta muy interesante. Partir de la realidad de la fe de los chicos y de las chicas. Y no de propuestas, ¡pum!, todo para todos, al mismo tiempo, si vienen de realidades diversas. Entonces, esto es un punto. Segundo, ¿cómo educamos en la fe? ¿Cómo educamos en la fe en una institución escolar? Testimonio personal. Primera cosa, testimonio personal, personas atractivas, personas contentas de su vocación, laicos, religiosos y religiosas, que mostramos en nuestro rostro, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, que somos del Señor. Si no, pueden decir todo lo que quieran, hacer brincos, saltos, guitarras y todo lo que quieran, eso es superficial, no sirve para nada. Testimonio personal. Personas evangélicamente atractivas. Si yo pongo en el departamento de pastoral al más gruñón o a la más gruñona, oye, por Dios, ¿qué va a pasar ahí? ¿Está bien? Entonces, testimonio. Luego, testimonio comunitario de la comunidad educativa, una comunidad que da testimonio y una institución que da testimonio. Esto es más complicado. Institucionalmente damos testimonio. La institución en cuanto tal es un signo. Evidentemente después viene elementos como la acogida, acoger, esto es un modo de evangelizar, la acogida, el diálogo abierto, la capacidad de dialogar, el clima de libertad y el ambiente. Esto evangeliza. Sin esto no hay escuela en pastoral. Y lo tercero, evidentemente, proceso gradual diversificado, modos fundamentales de evangelizar. Obviamente después el camino de fe supone, lo sabemos, para hacer un camino de fe explícito, podría ser que algunos de nuestros estudiantes no estén dispuestos a hacer un camino de fe. Hay que respetar, no podemos obligar. He visto en nuestros colegios salesianos de España, cada vez hay mayor presencia de chicos y chicas musulmanes. Esa realidad que antes no tenían, les ha hecho replantear las propuestas educativas. Hasta en los detalles.
Ya no decimos los salesianos, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. ¿Por qué? María, auxilio solo de los cristianos. Resulta que ahí están los musulmanes, no es auxilio de ellos. Nos hemos tenido que cambiar la fórmula. Le decimos María, auxilio de los jóvenes, ahí sí dicen todos, ruega por nosotros. Detalles que nos obligan a repensar. Entonces, el camino de fe supone repensar el anuncio, la catequesis, la celebración, la diaconía, vividos a partir de la experiencia escolar, en la escuela, ¿no? Bien, esto la dimensión de la fe. Segundo, ¿qué significa una escuela como mediación cultural para el crecimiento de la persona? Interesante, la escuela es mediación cultural, mediación. Esto significa que la escuela es un instrumento, una herramienta para que el evangelio se transforme en vida y en cultura, porque lo que la escuela hace es transmitir valores, transmitir opciones. Por lo tanto, ahí se juega que la escuela sea mediación. Exige un modelo educativo y un currículo apropiado, obviamente. Supone asegurar el crecimiento de todas las dimensiones de la persona, las dimensiones más personales, individuales, relacionales, sociales y trascendentes. En esa medida la escuela toca la totalidad de la persona y va transformando. Y luego pide, por supuesto, cursos, los llamados clases de religión. Las clases de religión son herramientas para la mediación cultural. ¿Qué es lo que se pide de las llamadas clases de religión? Tienen que ser espacios para discutir una visión cristiana de la persona, del mundo, de la historia, desde el diálogo y la pluralidad. Esa es la misión de una clase de religión en la escuela. No es transmitir conocimientos, es esto. Es el espacio para discutir visiones antropológicas, históricas, religiosas. Discutimos con los alumnos. Por lo tanto, ahí tienen que estar personas capaces de dialogar, ¿no? Muy bien, esto segundo. Tercero, la escuela como experiencia de comunión, ¿no? Es el otro elemento que hace que una escuela esté en clave pastoral. Experiencia de comunión. ¿Qué significa? Esto comprende la construcción de relaciones positivas al interno de la comunidad educativa. Lo que dice el Papa Francisco y que lamentablemente aquí se han tomado el eslogan a nivel político, es una cultura del encuentro. La escuela es cultura del encuentro, espacio de diálogo, de discusión. Esto es nuestra escuela. Segundo, creación de un ambiente educativo de familia. Es otro modo como la escuela se vuelve experiencia de comunión. Los chicos, las chicas se sienten a gusto de ir a la escuela, se encuentran con personas significativas, referentes, con ambientes que les acogen. Esto evangeliza. Tercero, ofrecer la experiencia del grupo como pedagogía para crecer en socialización y en protagonismo de los jóvenes. Esto es un elemento que lo traigo de nuestra experiencia salesiana. Para nosotros, el protagonismo de los jóvenes pasa por la pedagogía del grupo. La implicación de jóvenes en diversidad de grupos, en donde se sienten que ellos llevan la batuta, donde son protagonistas. Esto crea experiencias de comunión, experiencias de encuentro con otros, de salir de su mundo, ¿no? Y luego, esto supone el acompañamiento de la comunidad educativa. La escuela debe ser una escuela, repitiendo la palabra, escuela de iglesia. Escuela de iglesia. Los jóvenes entienden lo que es la experiencia de iglesia viviendo la experiencia de la escuela. Cuarto, la escuela como proceso formativo vocacional. Este es un tema, un gran desafío, no sé si estaba entre los temas, ¿no? Pensar la escuela como proceso vocacional. Tenemos una crisis, las comunidades religiosas, de vocaciones. Hacemos un trabajo enorme y no sale una sola vocación. De un colegio salesiano nuestro aquí del Ecuador, 60 años, ha salido uno en 60 años. Estoy hablando de la vocación religiosa, pero no es solamente eso, ¿no? El sentido vocacional más amplio. Pero si vamos a ver nuestros exalumnos qué opciones han tomado en su vida, nos podemos tener grandes sorpresas. Bueno, ¿qué significa una escuela como proceso vocacional? A ver, aquí. La escuela se entiende como un proceso para fundamentar opciones, ayudar a que tomen opciones personales, opciones sociales,
opciones éticas, opciones políticas, opciones de fe inspiradas en el Evangelio. Este es el gran elemento vocacional, ayudar a tomar opciones, ¿no? Segundo, se trata de favorecer una formación que lleve al compromiso. Esto es vocacional, que lleve al compromiso, no solo al éxito personal, al compromiso en diversos modos, ¿no? Y por eso las iniciativas sociales, formas de voluntariado, de servicio, experiencias misioneras ayudan en este proceso vocacional. Tercero, supone un acompañamiento durante todo el proceso formativo escolar, por lo tanto exige itinerarios y exige que hayan relaciones personales con los jóvenes. Este es un gran problema el día de hoy. Muchos jóvenes pasan por la escuela, nunca se encontraron con alguien significativo en la escuela, nunca tuvieron un diálogo personal, nadie les habló, conversó con ellos. Entonces, un acompañamiento. Y cuarto, a la vez, la dimensión vocacional exige opciones sociales, exige opciones políticas, éticas, que impliquen a la totalidad de la comunidad educativa. Estas serían las 4 dimensiones que aseguran que un proyecto institucional sea pastoralmente significativo. Rápidamente, también supone procesos y estrategias. ¿Qué procesos? Personalmente veo 3 tipos de procesos que necesitamos desatar: personales, culturales y proféticos. Primero, personales, crear ambientes afectivos para los jóvenes. El día de hoy esto es clave y después de la pandemia más todavía. Crear ambientes afectivos donde los jóvenes, chicos y chicas, se sientan queridos, acogidos, escuchados. Fundamental. Oye, qué preocupación sobre el número de suicidios de adolescentes y jóvenes que está creciendo. Esto es una preocupación grande. Entonces, este es un primer proceso, crear ambientes afectivos. Segundo, nuevos lenguajes, se ha trabajado esta semana, nuevos lenguajes, este es el proceso cultural, que toquen las culturas juveniles y coloquen a los jóvenes como protagonistas. Este es el segundo proceso, una cuestión de lenguajes culturales, conocer el mundo cultural de los jóvenes. Y tercero, recojo lo del Papa también para la escuela, descubrir y alentar líneas proféticas que hagan de nuestras instituciones escuelas en salida. Este concepto del Papa creo que ayuda mucho a nosotros. Escuelas en salida, escuelas en salida. No repitamos siempre lo mismo. Cambió el mundo y seguimos haciendo lo mismo. Escuelas en salida, salida al mundo, al diálogo, ¿no? A ver qué pasa con los jóvenes. Estos serían 3 procesos. Y termino con algunas estrategias serían decisiones claves para pasar a una escuela en pastoral. Estas son decisiones que se deben tomar en las instituciones, si lo quieren hacer. Si después dicen, no, estamos haciendo todo bien, perfecto. Entonces, veamos, decisiones claves. Primera, asegurar el carácter educativo pastoral del proyecto institucional, modelo educativo, plan de formación del personal y proyecto pedagógico curricular. Vuelvo a repetir, ahí se juega una escuela en pastoral. Esto hay que pensarlo siempre. Segundo, asegurar en las estructuras de gobierno de la escuela la participación de los responsables de la pastoral. Ya se hace, no quiere decir con voz y voto, por lo menos con voz, pero los que están definiendo políticas pastorales deben estar en estructuras de gobierno. ¿Cómo? ¿En qué se lo debe definir? Y si es posible. Tercero, favorecer el protagonismo pastoral de los jóvenes estudiantes y de sus familias. Otro elemento estratégico clave, una escuela en pastoral. Y cuarto, invertir en un prestigioso equipo de pastoral. Digo prestigioso equipo de pastoral que sea interdisciplinario, vinculado con altura a la actividad académica, a las clases con altura, que sean los mejores profesores, a la animación y acompañamiento de toda la comunidad educativa. Invertir en esto, ¿no? Yo creo que con esos elementos nos podemos quedar. Muchas gracias. Muy bien. Concreto, objetivo, agradable la ponencia del Padre Marcelo. Muchas gracias. Si nos permite unas preguntas aquí que nuestra mesa, nuestros integrantes de la mesa de redacción han escogitado para el Padre Marcelo. Si hemos identificado que somos una pastoral de actividades, ¿cómo convertirnos en una pastoral de procesos? Sí. Digamos, todo el discurso ha ido por ahí, ¿no?
para fundamentar las opciones institucionales que hemos señalado al final: modelo educativo, modelo curricular, decisiones de modelos de gestión. Yo diría, sobre todo los equipos de pastoral, es necesario reflexionar y orar lo que se hace. Reflexionar y orar. Crear espacios para pensar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos de ese modo y no de otro? ¿Por qué la novena siempre la hemos hecho así y no la podemos hacer de otro modo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A dónde apunta? Con esta actividad, ¿qué estamos desatando en los jóvenes? ¿Qué procesos estamos desatando? O ninguno. Son eventos. Evento es una cosa que se hace y que pasó, no me dejó ninguna huella. Para pasar de actividades a procesos es necesario pensar en proyectos, es necesario reflexionar, es necesario orar, es necesario leer la realidad de los jóvenes y a partir de ahí pensar en actividades que desaten procesos, no que se queden en las actividades, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Hay experiencias donde los estudiantes, familias, están en las escuelas católicas por su excelencia educativa y no por su identidad católica? ¿Cómo lograr que las escuelas católicas transformen estas experiencias? ¿Cómo transformar el modo de ser y proceder de nuestras escuelas? Sí, esto pasa en todas partes. Otra vez voy a mi experiencia universitaria salesiana. Nosotros sabemos, por los análisis, que a nuestra Universidad Politécnica Salesiana muchos de los estudiantes vienen porque no pudieron entrar en la universidad pública. Los padres de familia hacen un esfuerzo, anda a la universidad. No hemos sido la primera opción. Y no tengo por qué que se me baje la autoestima por eso. No hemos sido la primera opción. Para otros, para un buen grupo sí, para muchos no. Bueno, no somos responsables de los motivos por los cuales vienen. Sí somos responsables de los motivos por los cuales se quedan. Entonces, si un chico que me entró a mí a la universidad a primer semestre y está medio descontento porque no pudo entrar a la universidad que quiso y que después de un año me dice: padre, yo de aquí no me voy, eso sí tiene mérito. Eso sí tiene mérito. Esa es la respuesta. Es decir, todo lo que podamos hacer para crear ambientes de acogida, ambientes de encuentro, donde se sientan bien, donde ofrecemos calidad académica, con identidad cristiana, en donde se encuentran con personas referentes, importantes para su vida, se acabó ese problema. El problema puede ser que no estamos logrando eso y estamos echándoles la culpa. Deberían venir a nosotros bien clarísimos, porque quieren una educación católica, quieren los valores que les ofrecemos. Mentira. Vienen, ojalá, porque damos una calidad académica. Les pregunto, ¿cuántos padres de familia han venido a ustedes a pedirles el proyecto institucional para decidir si le pongo o no a mi hijo en este colegio? ¿Le han pedido? ¿Cuántos? Nadie, padre. Nadie, casi nadie. Eso tendrían lo primero que pedir un padre de familia. Por favor, deme su proyecto institucional que quiero ver en qué colegio estoy poniendo a mi hijo. No nos piden. Por lo tanto, esa es nuestra obligación. O sea, ¿por qué vienen? No importa por qué vengan. ¿Por qué se quedan? Eso es lo importante. Muy bien, padre. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fomentar una escuela en pastoral bien organizada, planificada, involucrando a todos según sus dones y talentos y permitiendo que ellos sean los protagonistas? Sí, bueno, un poco todo el discurso ha sido esto, ¿no? Entonces, nada, ya les dejo las diapositivas para que lo vuelvan a repasar. Muy buena pregunta, muy buena respuesta, padre. Y la última. ¿Qué estrategias serían claves para involucrar a los padres de familia en los procesos de evangelización si estos son reacios o indiferentes con el mismo? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Esta es una muy buena pregunta y que tengo pocas respuestas. ¿Por qué? Porque estamos ante un problema que es cultural, lo que decíamos. Los padres han renunciado, un gran número, a su tarea educativa. Primera cosa.
le delegan a la escuela, o no lo delegan, son otros las instituciones que hoy día educan a los jóvenes. Las redes educan o deseducan mucho más que el colegio. Entonces, una primera cosa, que los padres han abandonado su rol educativo. Y la tendencia cultural es a dejar de ser padres y ser compañeros, amigos y todo esto. Entonces hay un abandono de la familia. Segundo, las familias cada vez más no transmiten la fe. Está dándose un corte en la transmisión de la fe. Y si queremos ver lo que va a suceder de aquí unos 10, 15, 20 años, basta ver lo que está pasando en Europa, en España. Se cortó la transmisión de la fe. El gran desafío es reflexionar cómo implicar a los padres de familia en la comunidad educativa, cómo implicar en la educación en la fe. Yo creo que tenemos que poner mayor énfasis en buscar estrategias para implicar a los padres. ¿Cuáles? Esas las podríamos pensar, reflexionar, ¿no? Ahora pudiera señalar algunas, pero dejémosle así. Digamos, que sepamos que ahí hay un desafío, que lo podamos pensar bien, yo creo que es importante. Muchas gracias, padre. Bueno, gracias. Aplausos nuevamente para nuestro ponente de la quinta conferencia. Y aquí está, yo estaba buscando con la mirada, usted ha estado a mis espaldas. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al padre Marcelo Farfán, porque él pues le andaba buscando por Roma, por allá, y tuve la fortuna de encontrarle que estaba aquí en Ecuador, y creo de que ha sido una fortuna el poderte tener con nosotros esta mañana, y el que los participantes de este primer encuentro de pastoral puedan nutrirse con tu experiencia, con lo que hoy nos has sabido transmitir también. Gracias, gracias Padre Marcelo por aceptar la invitación, por estar aquí en Puerto Viejo, por haber viajado. Nosotros queremos poner en tus manos al patrono de la educación católica en el Ecuador, que es el Santo Hermano Miguel. ¿No? Es cuencano como el Padre Marcelo, pero quiero decirte que este Oscar es hecho en un colegio salesiano, en el técnico salesiano de Cuenca. Así es que tengo muchísimo agrado en entregarte, que lo tengas contigo y que él también sea el que anime tu trabajo. Así es que muchas gracias, un aplauso muy fuerte para el Padre Marcelo, por favor. Muchas gracias.